Catecismo de la Iglesia Católica, del 1091 al 1098. El Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. En la liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que Él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Por ella, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. En esta dispensación sacramental del misterio de Cristo, el Espíritu Santo actúa de la misma manera que en los otros tiempos de la economía de la salvación. Prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor. Recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea. Hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador. Finalmente, en el espíritu de comunión, une a la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo. El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. El Espíritu Santo realiza en la economía sacramental la figura de la antigua alianza, puesto que la Iglesia de Cristo estaba preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. La liturgia de la Iglesia conserva como una parte integrante e irreemplazable, haciendo los suyos algunos elementos del culto de la antigua alianza, principalmente la lectura del Antiguo Testamento, la oración de los salmos y sobre todo la memoria de los acontecimientos salvíficos y de la realidad significativas que encontraron su cumplimiento en el ministerio de Cristo, la promesa y la alianza, el éxodo y la Pascua, el reino y el templo, el exilio y el retorno. Sobre esta armonía de los dos testamentos se articula la catequesis pascual del Señor y luego la de los apóstoles y de los padres de la Iglesia. Esta catequesis pone de manifiesto lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento, el misterio de Cristo. Es llamada catequesis tipológica porque revela la novedad de Cristo a partir de figuras que lo anunciaban en los hechos, las palabras y los símbolos de la primera alianza. Por esta relectura en el Espíritu de verdad, a partir de Cristo, las figuras son explicadas así. El diluvio y la arca de Noé prefiguraban la salvación por el bautismo y lo mismo la nube y el paso del Mar Rojo. El agua de la roca era la figura de los dones espirituales de Cristo. El maná del desierto prefiguraba la Eucaristía, el verdadero plan del cielo. Por eso la Iglesia, especialmente durante los tiempos de Adviento, Cuaresma y sobre todo en la noche de Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. Por esto exige también que la catequesis ayude a los fieles a abrirse a esta inteligencia espiritual de la economía de la salvación, tal como la liturgia de la Iglesia lo manifiesta y nos lo hace vivir. Liturgia judía y liturgia cristiana. Un mejor conocimiento de la fe y de la vida religiosa del pueblo judío, como son profesadas y vividas aún hoy, puede ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la liturgia cristiana. Para los judíos y para los cristianos, la Sagrada Escritura es una parte esencial de sus expectativas litúrgicas para la proclamación de la palabra de Dios. La respuesta a esta palabra, la adoración de alabanza y de intercesión por los vivos y los difuntos. El recurso a la misericordia divina, la liturgia de la palabra
en la estructura propia, tiene su origen en la oración judía, la oración de las horas, y otros textos y formularios litúrgicos tienen sus paralelos también en ella, igual que las mismas fórmulas de nuestras oraciones más venerables, por ejemplo, el Padre Nuestro. Las plegarias eucarísticas se inspiran también en modelos de la tradición judía, la relación entre liturgia judía y liturgia cristiana, pero también la diferencia de sus contenidos son particularmente visibles en las grandes fiestas del año litúrgico, como la Pascua. Los cristianos y los judíos celebran la Pascua, Pascua de la historia, orientada hacia el porvenir en los judíos. Pascua realizada en la muerte y la resurrección de Cristo en los cristianos, aunque siempre en espera de la consumación definitiva. En la liturgia de la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, es un encuentro en Cristo y la Iglesia. La asamblea litúrgica recibe su unidad de la comunión del Espíritu Santo, que reúne a los hijos de Dios en el único cuerpo de Cristo. La reunión desborda las afinidades humanas, raciales, culturales y sociales. La asamblea debe prepararse para encontrar a su Señor. Debe ser un pueblo bien dispuesto. Esta preparación de los corazones es la hora común del Espíritu Santo y de la asamblea, en particular de sus ministerios. La gracia del Espíritu Santo tiene a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma y a los frutos de vida nueva que está llamada a producir.